Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre estos sorteos de causas supuestamente irregulares y corrupción que afectaría a la función judicial. Doctor Murillo, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto estar en los estudios de FM Mundo para atender las inquietudes. Me ha planteado el tema de los sorteos, que sin duda es un tema que ha preocupado al Consejo de la Judicatura. Pero aquí quiero ser absolutamente preciso para evitar estas conjeturas que en su momento se han dado. El sistema de sorteos no ha sido vulnerado. El sistema de sorteos tiene las seguridades y las auditorías que nuestros técnicos, nuestro departamento o Dirección Nacional de TICS ha podido implementar a raíz de la entrada en ejercicio de funciones de este Consejo de la Judicatura. Aquí lo que ha pasado es que servidores judiciales encargados de la recepción de las demandas, de las acciones, de los actos iniciales que prevé el Código Orgánico de la Función Judicial y las leyes que corresponden, han evadido el sorteo y en algunos casos han direccionado directamente a causas antiguas o a causas preexistentes, y ese es el problema que ha ocurrido. Estamos hablando entonces no de una vulneración del sistema como tal o de las seguridades, sino de una manipulación del sistema informático. Dos cosas: manipulación del sistema informático sin vulnerar, es decir, no ingresan al sorteo estas causas que usted ha hecho mención, sino que direccionan directamente a un juez preestablecido. Eso quiere decir que hay servidores que se han prestado para estos actos irregulares, en algunos casos que entran en temas delictivos, es decir, de la comisión de infracciones penales, y por eso el Consejo de la Judicatura en su momento ha iniciado la investigación administrativa, ha denunciado a la Fiscalía General del Estado. En el ámbito administrativo hemos destituido, luego del debido proceso, a 11 servidores judiciales, incluidos jueces, que han incursionado en estas prácticas que dañan el sistema y el prestigio y lo que debe mantenerse en cuanto a la transparencia y la veracidad de los sistemas de asignación de causas a los jueces que asumen competencia precisamente en virtud del sorteo. Y en el ámbito penal hemos denunciado y están llevándose adelante por parte de la Fiscalía. Recordará, hace pocas semanas se allanó el despacho de un juez en Guayaquil y la Fiscalía ha procedido con las pericias que corresponden y seguirá en el tema de la investigación penal que corresponde. Ahora, ¿se podría hablar de una manipulación sistemática o de que existe una o existía una red interna de estos funcionarios que se dedicaban a hacer este tipo de manipulaciones, de direccionamientos para los sorteos, o son casos en cada uno de los procesos aislados? Al ingresar al Consejo de la Judicatura, poco a poco nosotros fuimos percatándonos de estas vulneraciones por parte de servidores, repito, no al sistema, sino que precisamente le han rodeado al sistema para direccionar. Esto ha llevado, en la medida de lo posible, las investigaciones de transparencia, y poco a poco hemos ido detectando y estableciendo quiénes, en qué forma y en qué circunscripciones territoriales estaba ocurriendo esto. Hemos tomado las debidas precauciones dentro del sistema tecnológico y a través de las direcciones provinciales hemos hecho coordinación con policía, con fiscalía, a fin de ir cerrando e identificando a estos malos servidores que, obviamente, con la participación de agentes externos que de alguna manera les abordan y les corrompen y se prestan para esta práctica que desdice mucho de lo que debe ser, en este caso, el trabajo de los servidores judiciales y específicamente al sorteo, porque aquí hay algo importantísimo. El sorteo radica la competencia de un juzgador y puede en determinado momento, como ha ocurrido en algunos casos que la ciudadanía conoce, haber eliminado en el momento específico o preciso para direccionar a un juez
tal o cual acción. Nos referimos al caso de Jorge Yunda, que en su momento inclusive fue motivo de sumarios dentro del Consejo de la Judicatura para los 2 jueces y también los asistentes judiciales que participaron en 2 sorteos, en el uno por medidas cautelares y en el otro por una acción de protección. Sumarios que luego del procedimiento previsto en la norma y garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso, terminaron con la destitución y sin duda en el ámbito penal están siguiendo adelante las investigaciones. No olvidemos que en ese caso también la Fiscalía procedió a hacer los respectivos allanamientos, tanto a las oficinas de los servidores cuanto en los domicilios de los mismos. ¿Cuántos refiriéndonos a los 2 casos, al de las medidas cautelares y de la acción de protección interpuesta, ahora ya podemos decirlo de forma irregular por parte del exalcalde Jorge Yunda, cuántos de esos funcionarios fueron destituidos definitivamente? La información que tengo a la mano es que fueron técnicos de ventanilla 4, jueces 2, ayudante judicial 2, secretario 1, oficinista auxiliar 1 y responsable de sorteos 1. Total 11 servidores que fueron sumariados y destituidos por haber incurrido en infracciones gravísimas. Aquí vale la pena señalar, el Consejo de la Judicatura como órgano disciplinario no ha tenido ningún reparo en ejercer con rigurosidad esa potestad y no ha importado en el caso de servidores auxiliares, secretarios, jueces, fiscales y defensores e inclusive abogados se han suspendido en el ejercicio de la profesión por haber incurrido en alguna de las infracciones disciplinarias. Y grave sin duda que estas manipulaciones se hayan concretado y sean esto que ahora se conoce de las manipulaciones al sistema informático por parte de funcionarios, sean parte también de lo que ocurrió en su momento y se denunció a través de varios medios lo que hizo un alcalde yéndose por las ramas para obtener recursos legales por vías totalmente irregulares. Pero, doctor Murillo, también en febrero del 2020 hubo un grupo de responsables del área de tecnologías de la información en el Consejo de la Judicatura que denunciaban y alertaron sobre que hace varios meses, decía el texto de la alerta, que han notado que existe una posible vulneración que alteraría los resultados en el módulo de sorteos del sistema informático. ¿Qué pasó con esta alerta que levantaron estos funcionarios? Estamos hablando de febrero del 2020. En febrero del 2020, la alerta sobre manipulación de sorteos fue trasladada a la Dirección de Transparencia para que haga el seguimiento y la investigación, y precisamente fruto de ese seguimiento e investigación es que el Consejo de la Judicatura pudo en su momento presentar las denuncias penales que correspondían, y también paralelamente la Dirección de TICS lo que ha hecho es tomar las precauciones del caso, reforzar las medidas de seguridad a fin de que se procedan con las auditorías primeramente y luego identificar las vulnerabilidades que puede tener el sistema y corregir. Eso es lo que se ha podido realizar sin perjuicio de que en el momento en que se ha identificado a los presuntos responsables han sido juzgados administrativamente y denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado. Otro caso que también preocupa y que bueno, ya hemos hablado del caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y sus sorteos irregulares, pero también estos mecanismos para manipular el sistema informático se denunciaban en casos vinculados a narcotráfico o, por ejemplo, en su momento al también conocido como alias Rasquiña, líder de los Choneros, que fue asesinado en diciembre del 2020. Él tenía algunos procesos penales y también ahí se había detectado algunas irregularidades. ¿Qué se supo respecto de los funcionarios que participaron allí? Usted topa un caso que fue importante y de trascendencia. Así es. En el caso del mencionado ciudadano, hoy fallecido, de acuerdo a lo que se conoce, él cumplía una condena de 20 años por haber sido así sentenciado en la Corte Provincial de Manabí. Propuso en su momento un recurso extraordinario de casación y en la Corte Nacional fue inadmitido ese recurso extraordinario de casación. Es decir, quedó en firme la condena de 20 años. Pasó el tiempo y apareció una petición de parte de sus abogados ante un juez de la ciudad de Guayaquil.
Ese juez, sin tener competencias para temas de garantías penitenciarias, lo que hizo es recibir una petición de aplicación del principio de favorabilidad que había planteado el abogado del mencionado ciudadano en su momento, y estableció que la condena de primera instancia fue 8 años y la de segunda instancia fue 20 años. En aplicación del principio de favorabilidad, mal utilizado y mal apreciado por este juzgador en aquel momento, dijo que la pena más favorable era la de 8 años y quedó sin efecto la de 20 años. Eso fue una atrocidad jurídica. Fue un escándalo además porque, claro, a todos sorprendió que alguien que había cometido un crimen y que tenía cuantos procesos y por narcotráfico y tal, haya salido libre con una decisión tan inesperada. Esa decisión, como le digo, fue una decisión jurídicamente una atrocidad. Por eso el Consejo de la Judicatura, en base a la investigación previa que llevó adelante Transparencia, logró establecer elementos. En ese momento podía el Consejo de la Judicatura iniciar de oficio un expediente disciplinario por manifiesta negligencia, error inexcusable o dolo. Y en este caso, el Consejo de la Judicatura inició por negligencia manifiesta y llegó a determinar la culpabilidad, la responsabilidad de este servidor, lo destituyó, lo denunció penalmente a este servidor, hoy ex servidor, lo denunció penalmente y hoy por hoy, en estos momentos, a partir de la semana que viene, se instalará la audiencia de juzgamiento por el delito de prevaricato. Este es un caso en el que claramente el Consejo de la Judicatura hizo su investigación a través de Transparencia, inició el sumario, lo destituyó, lo denunció penalmente y está para llevarse adelante la audiencia de juicio que nosotros como acusadores particulares estamos impulsando para que se dé la sanción que corresponde de acuerdo a la ley y al mérito del proceso. Dos casos sin duda emblemáticos de irregularidades en los sorteos en la función judicial. El caso que hemos mencionado del ex líder de los Choneros, asesinado en diciembre del 2020. También lo que ocurrió alrededor de los intentos del ex alcalde de Quito, Jorge Ayunda, por aferrarse al cargo. Doctor Murillo, hablemos ahora de la terna para la Corte Nacional de la Corte Nacional de Justicia que envió el presidente de ese organismo, Iván Saquicela, al Consejo de Participación Ciudadana. Usted ya podría de alguna forma ser relevado de la presidencia del Consejo de la Judicatura una vez que se ha presentado esta terna, pues dependerá ahora del Consejo de Participación Ciudadana. Más allá de que Fausto Murillo esté en estos momentos en la presidencia del Consejo de la Judicatura, respecto a ese tema, el mensaje que debo yo transmitir a la ciudadanía es que se espera, se confía y se tiene la certeza de que la institucionalidad responda, funcione. Hay una vacante definitiva de la titular o el titular del Consejo de la Judicatura que, proveniente de la terna de la Corte Nacional de Justicia, presidía el Consejo. De acuerdo al sistema, a la institucionalidad, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia ha enviado la terna al Consejo de Participación Ciudadana, y lo que espera el Consejo de la Judicatura y lo que espera en este caso el presidente, que hoy por hoy está al frente del Consejo de la Judicatura, es que el sistema funcione y responda, se haga el proceso del concurso de méritos e impugnación ciudadana y dé el resultado quien será el titular y presidirá el Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, el Pleno, presidido por Fausto Murillo, viene trabajando incansablemente desde el día 3 de febrero del 2022 y así lo hará hasta el momento en que sea legalmente reemplazado. Para contarles a nuestros oyentes y también quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, la terna que ha presentado el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, está encabezada por Darío Alberto Ordóñez Daray, abogado y asesor de empresas públicas. En segundo lugar está Mónica Paola Jarrín Aldaz, quien es jueza de la Unidad Civil de Guayaquil. También está Gonzalo Andrés Valencia Arévalo como tercero en la terna, vicepresidente del Colegio de Abogados de la SUAY. Ahora la pregunta, doctor Murillo, es, ¿esta designación dejaría entonces ya a un lado las pretensiones que ha tenido durante estos días y que ha dicho que irá hasta otras instancias el doctor Álvaro Román?
Bueno, respecto a esa pretensión, el doctor Román, en ejercicio de sus derechos, ha propuesto una acción de protección que, como todos conocemos, el viernes pasado fue objeto de una decisión del juez constitucional, declarando sin lugar esa acción y, por tanto, ratificando y reconociendo la legitimidad, la legalidad, la constitucionalidad de lo actuado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en aplicación del segundo inciso del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en una sesión extraordinaria del 3 de febrero del 2022 designó a uno de sus vocales para que presida el Consejo de la Judicatura. En las expectativas y las pretensiones del vocal suplente Álvaro Román, sin duda nosotros las respetamos, las reconocemos y de ninguna manera, desde el primer momento hemos reconocido al vocal suplente Álvaro Román como tal y le hemos invitado, ha comparecido a la sesión extraordinaria del 3 de febrero del 2022 y permanentemente le estamos convocando a las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Pleno ha venido llevando a cabo. Sin embargo, no hemos tenido la presencia del vocal suplente Álvaro Román. Doctor Murillo, usted insiste en la palabra suplente, en la condición de suplente del doctor Álvaro Román. Eso quiere decir que una vez que el Consejo de Participación Ciudadana escoja entre Darío Ordóñez, Mónica Jarrín o Gonzalo Valencia, el doctor Álvaro Román quedará en calidad de suplente de quien llegue a presidir el Consejo de la Judicatura. La palabra que yo utilizo como vocal suplente es tomada del acta de posesión del señor doctor Álvaro Román Márquez ante la Asamblea Nacional. En esa acta de posesión claramente se establece vocal suplente Álvaro Román Márquez. ¿Volverá como tal entonces? Sin duda es vocal suplente. De acuerdo. Gracias, doctor Murillo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, siempre a la orden. Gracias, ha sido el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre los sorteos irregulares en la función judicial. Algunos de los casos que han sido detectados y cuyos funcionarios están siendo procesados en el ámbito penal y también han sido sancionados administrativamente dentro del Consejo de la Judicatura. También ha hablado sobre la presentación de la terna para escoger al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, una terna que está a consideración del Consejo de Participación Ciudadana, que deberá establecer ya el concurso como tal para la designación, el proceso de impugnación ciudadana, que es uno de los pasos para poder designarlo. El doctor Álvaro Román permanecerá como suplente del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.